da mucho gusto recibir en este espacio al señor Roberto Quijano Sosa. Él es el asesor, el comisionado de Seguridad Pública del Consejo Coordinador Empresarial. Roberto, muy buenos días. David, buenos días a todos. Pues justamente el tema hoy por hoy es necesariamente el de la seguridad pública y es el área en la que tú estás encargado con los empresarios. En términos generales, para iniciar la plática, Roberto, ¿cómo andan las cosas en Baja California en esta vertiente de la seguridad pública? Bueno, David, el tema de la seguridad pública siempre ha sido un tema en Baja California. El hecho que de alguna manera en el año 2012, 2013, algunos índices o la mayoría de los índices delictivos se hayan reducido o se hayan contenido, no quiere decir que el problema de la seguridad pública sea resuelto. Al contrario, ¿no? Los últimos días ustedes dan cuenta, tú personalmente das cuenta de una serie de delitos que se vienen cometiendo en nuestra ciudad, que bueno, nos vuelve a preocupar a los empresarios, pero yo creo que a toda la comunidad tijuanense. En este contexto, pues sin el ánimo de echar culpas, como se dice coloquialmente, pero hay responsabilidad compartida, Roberto. Podríamos hablar de los poderes ejecutivos, pero también del legislativo, y qué decir del judicial. Sí, bueno, me voy a ir más allá, efectivamente, no solamente de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Sino también de la sociedad. Es importante que la sociedad participe y es precisamente una de las leyes que acaba de resolver el Congreso en materia de prevención del delito, pero sí hay una responsabilidad compartida, como bien lo apuntas, no solamente de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, sino también del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Habrá que hacer notar que los delitos o el nacimiento de los delitos en el ámbito familiar, ¿verdad? Y que es el núcleo de la sociedad. De ahí se va la comunidad, de ahí se va tu ciudad, de ahí se va a tu región y de ahí se va todo tu estado, ¿no? Esa es desafortunadamente la dinámica delincuencial. De ahí también proviene esta crítica desde el empresariado en torno a que las acciones que se han tomado, por ejemplo, en el Congreso local, realmente no han estado lo suficientemente encaminadas para la erradicación de los elementos que generan la violencia. Bueno, habrá que reconocer que el legislativo ha hecho un esfuerzo importante en materia de crear leyes para la prevención de la delincuencia y de la violencia, lo cual se reconoce y se aplaude. Como algunos otros temas en nuestro país, y podemos hablar del caso más claro, es el caso de la educación, donde las leyes, las normas, si tú ves los documentos, pues creo que tenemos el esquema básico, pero a la hora de ejecutarlo, a la hora de rendir cuentas, a la hora de que nuestras autoridades, vuelven a decir, de los tres órdenes de gobierno, aterrizan esas normas, pues es donde no existe esa simbiosis, esa armonía en la aplicación de las leyes. ¿Falta coordinación entonces? Sí, indudablemente. Indudablemente falta coordinación entre ellos, entre los poderes que tú mencionas, pero principalmente es para lo que estamos aquí tratando de compartir con tu público que te escucha, el gran compromiso de la sociedad. El asunto de involucrarnos. Totalmente. Y hay que ser proactivos. Hay un tema ahí muy importante que se nos olvida, David, y que creo que vale la pena que muchos de los que nos están escuchando saben perfectamente de lo que estamos hablando, y es de la participación social. Yo le preguntaría de cara a la sociedad, y al gobierno, obviamente, ¿quién se encarga de los viejitos? ¿Quién se encarga de las madres solteras? ¿Quién se encarga de los niños abandonados? ¿Quién se encarga de los leprosos? ¿Quién se encarga de los idosos? ¿Quién se encarga de los adictos? La sociedad civil. ¿Sí? Aquí en Baja California, lo decimos con mucho orgullo, tenemos extraordinarios ejemplos de acciones de la sociedad civil. La Cruz Roja tiene más de 400 empleados. ¿Sabes lo que eso cuesta de nómina? ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros. El gobierno no paga la Cruz Roja. Tenemos el Club de Niños y Niñas, tenemos la Fundación Castro Limón, tenemos el Hospital Infantil de las Californias, que ustedes participan apoyándolos a todos ellos. Son esfuerzos ciudadanos que el gobierno apoya de manera muy limitada. Bueno, pues vamos a fomentarlos, vamos a apoyarlos, vamos a que haya más ese ejemplo de ciudadanía. Y eso se da obviamente desde la sociedad civil, pero organizada, que ese es un tema importante. Debemos participar organizados. Fíjate que orgullosamente Baja California y Tijuana y particular ocupa el primer lugar nacional en materia de organismos de la sociedad civil. Hay 90 organismos de la sociedad civil en la en la rehabilitación de adictos, que eso te habla de alguna manera indirecta o directamente de la prevención del delito. La sociedad civil organizada. Es lo que necesitamos, más sociedad civil organizada apoyando esos grandes esfuerzos. Y defendiéndonos, digámoslo en términos coloquiales, a nosotros mismos y no dejando que trasciendan los grupos delincuenciales o esta descomposición que finalmente termina en esto que estamos platicando. Ahora, Roberto, ¿qué hay de las odiosas comparaciones en materia de seguridad pública
de una administración a otra? Porque también se ha hablado mucho de lo que se hizo durante el sexenio de Osuna Millán. Ya empezaron a hacerse las comparaciones de cómo va durante este periodo inicial Francisco Vega de la Madrid. Ustedes desde el sector empresarial, ¿qué han analizado, qué han encontrado? Bueno, la administración de Osuna Millán habrá que reconocer que se contiene la delincuencia, que hay una gran comunicación entre los tres órdenes de gobierno, los tres niveles de gobierno, eso habrá que reconocerlo. Hay, por ejemplo, delitos como el homicidio, como el robo de vehículos, que se abaten de manera importante. En el año 2008, David, desafortunadamente tenemos una memoria muy corta, hubo cerca de 800 muertos, ¿sí? En el 2013 hubo 300 muertos, imagínate esa reducción, ¿no? El robo a vehículos bajó más de un 70%, ¿no? Habrá que reconocer esos grandes esfuerzos. Desafortunadamente sí estamos volviendo a ver a finales del 2013 y principios del 2014 un incremento, ¿no? en la incidencia delictiva. Sí sentimos que probablemente esta administración, el tema de la seguridad pública, pensó de manera equivocada, lo decimos de manera muy respetuosa, que el problema de la seguridad pública estaba resuelto y no es así. Pero hubo, por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, continuidad si hablamos, por ejemplo, del nombramiento de Daniel de la Rosa Anaya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, aquí hubo una combinación de varias cuestiones. Sale el general Duarte, hay una nueva administración municipal, sale el procurador, ¿verdad? Y la federación, habrá que decirlo de manera muy cuidadosa, deja de ver a Baja California como un foco importante de violencia y delincuencia y se enfoca a Michoacán, a Guerrero, a los estados del centro del país. A Tamaulipas, imagínate nada más los tamaulipecos, ¿no? Y en términos generales, ¿qué delitos han ido al alza? ¿Cuáles han ido a la baja? Porque yo sé que ustedes tienen muchos estudios al respecto. Sí, bueno, el homicidio tiene una tendencia a la alza, preocupantemente, David, y es un tema muy, muy delicado, el secuestro va a la alza, de nueva cuenta. Hay delitos, por ejemplo, los delitos violentos van claramente a la alza también, ¿verdad? ¿Qué delitos irán a la baja? Probablemente el robo a casa habitación, probablemente el robo a comercio, no van a la baja, pero están contenidos, ¿no? Pero hay un delito que lo comentábamos hace rato fuera del aire que nos preocupa mucho, es el robo a vehículos. El robo a vehículos, la mayoría de los delitos, o muchos delitos se cometen con autos robados o autos ilegales. Bueno, ese delito en Tijuana está contenido, pero Rosarito y Tecate están extraordinariamente a la alza, ¿no? Estoy hablando de cifras de más del 150 a 200% a la alza, cuando todos sabemos que Rosarito y Tecate pues, son zonas conurbadas a Tijuana. Entonces, es fácil robarse un vehículo en Rosarito, que es donde desafortunadamente los rosaritenses, de los 5 municipios de Tijuana, Rosarito es el que está en estado más delicado en materia de seguridad pública y obviamente se está afectando a Tijuana. Esto me remite también al asunto de lo complejo que es el tema de la seguridad pública, porque como decías hace unos momentos, Roberto, es hablar de educación, infraestructura, salud pública, desarrollo humano. ¿Y por qué me recordó eso? Por los autos chocolate, porque también hay una falta de control con este tema. No solamente son los autos robados, sino también pues este contexto y esta inseguridad que nos puede afectar a los ciudadanos el hecho de que no haya control. Y estamos hablando de una cantidad tremenda. Son cientos de miles los autos chocolate o los autos irregulares que circulan en Baja California. Ese es precisamente uno de los temas que como sociedad civil a veces no entendemos, ¿no? Tú tienes tu carro, pagas tu tenencia y si no la pagas a tiempo te multan, ¿verdad? Pero ves que tu vecino trae placas vencidas de Oregón o trae placas vencidas del estado de Washington y pues bueno, yo sé que es gente que apenas tiene para comprar un carrito, pero bueno, nosotros también, ¿verdad? Nosotros también tenemos algo que pagar. Entonces, yo creo que aquí la autoridad, por parte de la autoridad del estado, es aplicar la ley, es decir, aquellos autos que sean irregulares, sacarlos del mercado vehicular. No solamente se cometen delitos, no pagan impuestos, contaminan, se vuelven chatarra, venimos ahorita de la vía rápida está extraordinariamente llena de carros, muchos de esos carros son
carros de procedencia ilegal. Está como el gran esfuerzo, valga el ejemplo, ¿no?, del predial. Hay mucha gente que no paga el predial y ahí está el municipio haciendo un gran esfuerzo para que paguemos predial, nos dan descuentos, nos dan facilidades. Pues qué bueno que así sea, pero también aquellos que no pagan el predial, pues que lo paguen, ¿verdad? Claro, sí, por cierto, nos comentaron que hace algunos momentos hubo un accidente múltiple, 4 carros involucrados en la vía rápida Oriente a la altura del puente del tren, donde hay una reconocida distribuidora de automóviles y pues para que tenga sus precauciones, Roberto, ¿se han reunido ustedes con las autoridades, el Consejo Coordinador Empresarial, con el gobernador, con los alcaldes, con los secretarios de Seguridad Pública, estatal y municipales? Fíjate que sí nos hemos reunido, no con la intensidad y con con la cotidianidad que lo hacíamos anteriormente, habrá que reconocerlo y decirlos con sus palabras. Nos gustaría que nos reuniéramos mucho más, ¿verdad? Como lo veníamos haciendo, las comparaciones son odiosas, como bien mencionas, ¿no? En administraciones anteriores lo hacíamos de manera rutinaria, pero bueno, queremos volvernos a reunir con la autoridad, confiamos en ella, son los que por ellos votamos, ¿verdad? El partido que sea no nos importa, porque como sociedad civil necesitamos reunirnos, no solamente a los empresarios, yo creo que invito a la sociedad civil, a los estudiantes, a los taxistas, a los deportistas, a todos aquellos que tengan un interés en la seguridad pública. Imagínate las escuelas, ¿no? Claro. El gravísimo problema que tenemos de grafiti, de abandono, de daños, de robo. ¿Qué te puedo decir, no? Que sufren las escuelas. Yo creo que los maestros, los padres de familia están ansiosos de acercarse con las autoridades y decirle cómo nos apoyamos entre todos, ¿no? Entonces, no es un problema que el sector privado se tenga que reunir, que sí, de alguna manera influimos, pero yo creo que es la sociedad civil en general la que tiene que reunirse con la autoridad y no hacer un reclamo, al contrario, decirle a la autoridad cómo trabajamos, complementariamente. Claro. Bueno, con ese mensaje me quedo en particular con la importancia de la participación ciudadana. Roberto, ¿algo que agregar, algo con lo que cerrar esta plática que creas que haya que destacarla en este momento a los bajacalifornianos que nos ven y nos escuchen? Claro que sí, agradecer el espacio en primer lugar. Segundo, reconocer el enorme esfuerzo que la autoridad está haciendo. Sabemos que aun cuando a veces criticamos, sabemos que también del otro lado del escritorio no ha de ser nada fácil, una ciudad tan difícil como Tijuana, ¿no? Y segundo, pues reconocer que hay un esfuerzo por parte de la sociedad civil, yo creo, en involucrarse en el tema de la seguridad pública, que no es un tema cómodo para nadie. Y muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es Roberto Quijano Sosa, el comisionado de Seguridad Pública del Consejo Coordinador Empresarial.